Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal de luz. Los anclajes de luz en los objetos cotidianos son técnicas, puntos de soporte o asociaciones mentales que nos ayudan a fijar la atención o nuestras emociones a cosas comunes que nos rodean. En la psicología clínica y las prácticas de atención plena, los objetos comunes de tu día a día se pueden usar como anclajes emocionales para reducir la ansiedad. Los objetos cotidianos que nos rodean actúan como un mapa invisible para nuestra mente. En el bienestar emocional, podemos usarlos activamente como anclajes para la calma, reducir la ansiedad y cambiar nuestro estado de ánimo en segundos. Aquí tienes cómo transformar las cosas comunes de tu casa o trabajo en herramientas de paz mental. El anclaje del café o té, mindfulness diario. Usa tu taza favorita para practicar la atención plena sin perder tiempo de tu rutina. Ejercicio. Al sostenerla, concéntrate al 100% en 3 sensaciones físicas. Tacto. Siente el calor de la taza en la palma de tus manos. Olfato. Inhala el aroma del café o la infusión de forma lenta. Vista. Observa el movimiento del humo que sube. Al hacer este ejercicio saca a tu mente del modo y piloto automático y reduce los niveles de cortisol, estrés. El anclaje de la puerta. Transición de estado. Los marcos y manijas de las puertas de casa son excelentes interruptores mentales. Ejercicio. Establece la regla de que, al tocar la manija de la puerta al volver al trabajo, dejas los problemas laborales afuera. Visualización. Imagina que la puerta es un filtro físico que limpia tus preocupaciones. Efecto. Evita que traslades el estrés del trabajo al espacio de descanso familiar. El anclaje táctil de bolsillo, enraizamiento, ideal para momentos de pánico, ansiedad alta o antes de una reunión importante. Ejercicio. Lleva siempre un objeto pequeño en el bolsillo. Una piedra lisa, una moneda antigua, un anillo o un llavero. Acción. Cuando la mente se llene de pensamientos catastróficos, introduce la mano y aprieta el objeto. Enfócate en describir mentalmente su textura, temperatura y peso exacto. El anclaje visual de la luz. Recordatorio de respiración. Asocia un punto luminoso específico de tu entorno con una pausa biológica. Ejercicio. Elige un foco de luz cotidiano. La pantalla del teléfono al encenderse, la luz de la ventana o una lámpara de escritorio. Acción. Cada vez que tu mirada se cruce con esa luz, debes hacer una respiración profunda. Inhala 4 segundos, retén 4 y exhala en 4. Efecto. Oxigena el cerebro y rompe los ciclos de tensión muscular acumulada. Para calmar la ansiedad mental, es decir, cuando tu cabeza no para, tienes pensamientos repetitivos, catastróficos o rumiación. Los anclajes en objetos cotidianos deben enfocarse en sacar la energía de la cabeza. Forzar a tu cerebro a procesar información sensorial real del entorno. Aquí tienes un plan de acción con objetos comunes para frenar los pensamientos en seco. El ANGLAJE del hielo, shock sensorial. Cuando los pensamientos van tan rápido que no puedes pensar con claridad, necesitas un estímulo fuerte que rompa el bucle. El objeto. Un cubito de hielo o una taza de agua muy fría. La acción. Sostén el hielo en la palma de la mano cerrada el tiempo que aguantes, o lávate la cara con agua helada. ¿Por qué funciona? El cerebro no puede procesar la señal de frío intenso y los pensamientos ansiosos al mismo tiempo. El estímulo físico gana y resetea tu atención. La ansiedad mental se alimenta de historias abstractas sobre el futuro. Este ejercicio obliga a tu corteza prefrontal a trabajar en algo puramente lógico. El objeto. Cualquier libro, revista o folleto físico que tengas cerca. La acción. Abre una página al azar e intenta leer el texto de derecha a izquierda o de abajo hacia arriba. ¿Por qué funciona? Requiere tanto esfuerzo cognitivo que tu mente se ve obligada a soltar el pensamiento ansioso para poder descifrar las palabras. El anclaje del reloj de agujas, audición selectiva. La rumiación te aísla de la realidad. Escuchar un sonido rítmico exterior te devuelve al presente. El objeto. Un reloj de pared, de pulsera, o el segundero de un temporizador visual. La acción. Cierra los ojos y busca el sonido del tic-tac. Concéntrate solo en ese ritmo durante 1 minuto completo. ¿Por qué funciona? Entrena la atención sostenida y actúa como un metrónomo biológico que ayuda a ralentizar tu ritmo cardíaco y tus pensamientos. El anclaje de las 5 cosas, con un objeto de escritorio. Esta es una versión de la técnica de grounding, enraizamiento, usando lo que tengas en la mano, como un bolígrafo o tus llaves. El objeto. Un bolígrafo, tus llaves o una taza. La acción.
Míralo fijamente y describe mentalmente 5 detalles microscópicos que nunca habías notado: un raspón, el brillo de la luz, la marca, un cambio de color, la textura de la tapa. ¿Por qué funciona? Cambias el foco de tu mundo interior, ansioso, al mundo exterior, neutro. Escribe en los comentarios si necesitas algún anclaje de luz específico para ti, y no olvides suscribirte al canal. Hasta pronto.